Capítulo V. Guitarra cuántica. Profesor Carlos Reyes. Si me nombras me niegas, al darme un nombre, una etiqueta, niegas las otras posibilidades que yo podría ser, encasillas a la partícula en ser una cosa al nombrarla, al concretarla, pero al mismo tiempo la estás creando, la defines para que exista. Søren Kierkegaard, teólogo y filósofo danés del siglo XIX. La guitarra es un concepto, tal cual lo es todo cuanto nos rodea. La magia de la guitarra radica, como seguramente sucede con otros instrumentos musicales, en su capacidad ilimitada para producir toda clase de estilos musicales. La guitarra trasciende a lo desconocido, es de hecho un concepto distinto en las manos de cada guitarrista. Una silla, por ejemplo, tiene varias posibles utilidades. Según el sentido que se le quiera adjudicar, sirve para sentarnos, para apoyar nuestros pies, para subir nuestra altura y alcanzar objetos elevados, para colocar objetos de todo tipo, libros, flores, cajas, pero una silla, por sí sola, no tiene el poder de cambiar nuestra percepción interna de las cosas. Para hacernos adentrar en nuestras emociones, jugar con nuestra memoria perceptiva invocando y evocando recuerdos. Ni aún, siendo la silla eléctrica, o una silla que simbolice poder, o culpa ante un juzgado, o alimento cuando está dispuesta ante una mesa, o trabajo cuando estás frente al ordenador de tu escritorio, la silla, aunque esté cubierta en la simbología de una doctrina, no tiene el poder que si posee un instrumento musical, el poder de mover nuestras fibras, trasladarnos a otro plano mental incluso, si estamos concentrados en un permanente, ahora, mientras interpretamos música en él. La silla, es sin duda un gran invento y una gran herramienta a nuestro total servicio, sin embargo, a lo que vamos, está, aún y siendo una herramienta física, en niveles multidimensionales, y cada dimensión, lleva un conjunto fractal de posibilidades cuánticas. Si hiciera el bosquejo anterior de todo aquello que representa una silla, con cualquier otro objeto, digamos, uno que incentive la creatividad, como lo puede ser y hacer una computadora. Una retrospectiva creativa vinculada a nuestras ideas profundas, conexión máquina, individuo, aunque ciertamente estaría mucho más cercana a la idea que estoy hilvanando, carece del sentido emocional en tiempo real que por otro lado, un músico desarrollaría no solo para sí, sino para su eventual audiencia. Alguien dirá, al leer este fragmento, que ha llegado a enamorarse de otra persona a través de su ordenador personal, pero, y aunque ciertamente esto sucede, el hecho es, que son vínculos distintos, porque lo que logras con la música, traspasa los meros lineamientos románticos, entre dos personas que conectaron a través de la distancia. Cuando el guitarrista está en concierto, ofrendando un recital, su temperamento pasa por diferentes etapas, todos sus sentidos están dispuestos a un solo conjunto de ideas, pero a un mismo tiempo, está viviendo en varios planos mentales, físicos y emocionales, e incluso, está trasladando todo ese paquete de información a su público, todo en tiempo real, haciendo que su audiencia experimente el resultado de lo que él está construyendo en cada nota, en cada frase musical, en cada idea, y además, el guitarrista debe tener presencia escénica, show, dominio. Tenemos entonces que el grado de dificultad técnica en las obras que presenta el artista de la guitarra, puede limitar en mucho todo ese caudal expresivo interpretativo, porque toda la energía de enfoque, está concentrada en un, no me voy a equivocar. Y justo suele pasar lo contrario, un set de equívocos de todo tipo envenenan el aire en cada suspiro inspirado y expirado por el concertista decepcionado de sí mismo, el, no me voy a equivocar, está de hecho emitiendo una señal de inseguridad al cerebro, está reforzando el hecho, de que existen vacíos técnicos que no se llenaron adecuadamente. Vamos a trabajar varios ejercicios, uno o dos para cada plano, o peldaño que el guitarrista debe afrontar en escena. Hace aproximadamente un par de años, ejercí la docencia en un colegio, en el cual, además, estudiaba mi sobrino. Para llegar al mismo, debíamos atravesar un sector con siembras diversas. Ese sector nos encantaba porque era como pasar del bullicio de la ciudad a la tranquilidad y frescor del campo, una especie de agujero de gusano en plena ciudad, además de que recortábamos la mitad del tiempo en llegar de un punto al otro, de mi casa al colegio.
En una de esas tantas caminatas, mientras veía a una garza aterrizar sobre una charca, tuve una cierta epifanía, imaginé que yo era el ave, y que ella nos observaba desde su ubicación. Pronto le comenté esto a mi sobrino y para hacer nuestras caminatas más interactivas, no tomamos ese ejercicio por juego, incluyendo plantas, perros, campesinos y hasta rocas. Lo interesante de este ejercicio es, que nuestras mentes se abrieron a distintos campos visuales mentales. Por ejemplo, al imaginarme ser observado por mí, siendo un ave en vuelo y en pleno movimiento, mi ángulo de la visual desde el aire, era además de cambiante, según la dirección que tomara el vuelo del ave, muy distinto a lo que mis ojos referían físicamente al mismo tiempo, eran dos visiones distintas en un mutuo reconocimiento, mi sobrino y yo, nos preguntábamos entonces ¿qué ves? ¿Cómo nos ves? Pues no nos veo como si esto fuera un espejo, respondía logro notar con total claridad nuestro alrededor, el cual, desde nuestro ángulo real no podemos observar, entonces imaginábamos cómo se vería ese terreno amurallado, al que no dábamos alcance, y del cual solo notábamos algunos árboles remontar altura. Esto también, expandía la experiencia perceptiva de nuestros otros sentidos cuando del otro lado del muro escuchábamos algún ruido, el canto de un pajarito, o la maleza moviéndose gracias a un lagartijo, siendo el ave en vuelo podíamos ver de qué se trataba, definirlo, alcanzarlo mentalmente. Este ejercicio, en equivalencia para el guitarrista concertista, sería un enfoque mental desde diferentes ángulos, la percepción visual que tendría su público sentado en diferentes puestos de la sala de concierto, y una muy compleja gama de movimientos si en su mente decide ser cada uno de sus dedos con ojos propios, viendo a sus hermanos, los otros dedos, crear movimiento, producir sonido. Es como decir, elijo hoy tener la visual de mi dedo 3, el anular, para empezar, ese dedo con ojos, vería muy de cerca cuerdas y trastes, como un atleta pasando una carrera con obstáculos, vería en ángulo desde abajo, la barbilla del guitarrista, vería el cuerpo de sus hermanos hacer el esfuerzo para cubrir la demanda de notas trastes cuerdas. Con el pasar del tiempo, el guitarrista puede ir sumando la visual mental de los demás dedos, la visual desde su público, la visual desde, incluso, la propia guitarra. Y todo a un mismo tiempo, como el hombre de seguridad frente a las cámaras de vigilancia, y luego, decidir hacer el trabajo de un director de cámaras en un programa de variedades en la TV, administrando el punto focal mental de todo lo anteriormente descrito. Los resultados para el concertista pueden ser varios: mayor concentración, más comprensión del esfuerzo por recompensa de toda la energía aplicada en la mecánica de aquel conjunto, dedos, guitarra, público, sala de concierto misma, al interpretar una determinada obra. Este ejercicio perceptivo de la realidad desde diferentes ángulos, no es solo aplicable al campo visual, podemos hacer el mismo tratamiento con todo nuestro campo de percepción sensorial y extrasensorial, con el oído. El músico suele llevar, aunque no lo parezca, ni de cuenta de ello, mayor entrenamiento en este ejercicio, ya que su educación auditiva lo ha llevado a considerar varios vectores dentro del mundo sonoro que se le presenta: ritmo, armonía, melodía. Una experiencia en la vida de Wolfgang Amadeus Mozart, nos relata la aplicación auditiva de este ejercicio, cuando a sus 14 o 15 años de edad, siendo ya estudiante de composición, hizo gala de su suprema percepción auditiva al, en primera instancia, memorizar una pieza coral religiosa compuesta a 9 voces, el Miserere, obra que se compuso solo para ser cantada en la Capilla Sixtina durante la Semana Santa y que se había mantenido en secreto por más de un siglo. Mozart la transcribió a la perfección con solo escucharla una vez. Este acto, aunque fue reprendido de cierto modo, ya que la obra de índole místico-religioso representaba un secretísimo emblema católico, despertó la admiración del entonces Papa, otorgándole la mayor orden de mérito entregada por el pontífice en aquel entonces. Luego destruyeron de inmediato la transcripción del joven. Lo que Mozart hizo entonces, fue un conjunto de reglas matemáticas aplicadas a la música: el contrapunto, el entrelazamiento de acordes, el perfil melódico de cada voz, tesitura, reconocimiento de intervalos, etc. Pero lo más impresionante de este conjunto de directrices técnicas y teóricas, fue el hecho de poder memorizar, en una sola toma, la pieza que tanto le gustó.
Esto nos lleva a considerar el siguiente principio de la percepción basada en nuestra realidad: solo el conocimiento previo nos puede conducir a otro conjunto de entornos. Dice el inversor y empresario estadounidense, Robert Kiyosaki, autor de la serie de libros sobre finanzas personales, Padre Pobre, Padre Rico, que las palabras tienen el poder de llevarnos a distintas realidades financieras una vez entran en nuestra total comprensión. Por ejemplo, si yo no conozco nada sobre un tema, digamos, las criptomonedas, cuando en una reunión de amigos, mis interlocutores empiecen a conversar sobre dicho tema, lo más probable es que sea apartado del grupo de conversación, ajeno totalmente a palabras como wallet, minería, trading, etc. Y cierra Kiyosaki diciendo lo siguiente: tu contexto debe expandirse para que entre nuevo contenido. Palabras distintas, percepciones diferentes, realidades disímiles. No es lo mismo, dice Robert Kiyosaki, mi visión al entrar a un edificio que he comprado como inversión, a la del arquitecto que he contratado para las remodelaciones. Mientras mi arquitecto ve las columnas sólidas hechas en cemento, yo veo las columnas financieras de mi libro de pérdidas y ganancias. El objeto es el mismo, pero nuestras realidades son totalmente ajenas, aunque colaboran entre sí. La palabra se hace carne. Sí, volvemos a la experiencia adolescente de Mozart. Ya a los 15 años de edad era un concienzudo estudiante de la composición musical. No fue algo mágico religioso aquel evento eclesiástico con la pieza de una misa. Ya en su contexto ampliado existían palabras como armonía, contrapunto, instrumentación, orquestación y arreglo, formas musicales y otras más, con todo lo que estas palabras puedan significar. De ese modo, pudo estructurar su memoria y reproducir por escrito aquello que había escuchado. Otro caso, de leyenda urbana, es la capacidad del maestro Ludwig van Beethoven de crear tan densa música siendo sordo. Tal historia, enmarcada en comentarios de neófitos como algo sobrenatural, tiene una explicación mucho más simple. Beethoven no nació sordo, sufrió una infección auditiva que fue progresando con los años, la cual le produjo una importante pérdida de la audición, no total, pero no afectó esto lo logrado en sus tantos años de entrenamiento técnico musical, por lo que al igual que Mozart, en su contexto ampliado, por tal entrenamiento, existía un contenido lo bastante consono a su capacidad del armado arquitectónico de su obra, su capacidad compositiva. Tal vez, la carga emocional existente en la obra de Beethoven, sea debido al malestar introspectivo que la pérdida de la audición le producía. Su situación en verdad no debió haber sido fácil para el compositor, pero gracias a lo registrado en su engrama cinético por su campo perceptivo en los años de entrenamiento, pudo hacer ciertamente lo que sería catalogado como la cereza en el pastel de su genial obra. Ahora, nuestra realidad actual como músicos, depende mucho de la tecnología. Tenemos ordenadores con programas de escritura musical que pueden reproducir al instante lo que escribimos. Por tanto, aunque este tipo de herramienta ayuda, lo cierto es que nos resta mucho del entrenamiento que en otrora, compositores como los referidos atendían, aunque también apoyados de otras herramientas como el piano o el clavicordio. Lo que hoy día podemos recrear con solo apretar un botón del ordenador, estaba antes totalmente a disposición solo en la mente del compositor. La tecnología nos ha restado cierta genialidad, porque ya dejamos a los ordenadores las tareas que en otras épocas dependían de un engrama cinético ampliado en contexto y contenido, nuestras 64 parcelas del cerebro totalmente cubiertas de sembradíos informativos y en constante aplicación práctica. De ahí que la producción musical de aquellos compositores fuera tan prolífica y de tan alta calidad. Retomando camino, nuestra percepción de la realidad va entonces a depender de la amplitud de nuestro contexto y la cantidad de contenido que ingresemos a nuestras redes neuronales, pero más importante, de cómo llevamos la información percibida y captada al sentido más práctico posible. El secreto está en la repetición. Decía el CEO, maestro fundador, Bruce Lee: no temo al hombre que puede hacer 10.000 tipos de patadas, sino a aquel que ha practicado solo una por 10.000 veces. La multidimensionalidad de la guitarra, inicia en la concepción creativa del compositor, pasa por la interpretación del ejecutante y termina en la memoria perceptiva del público. Desde tan amplia experiencia, es difícil determinar el significado que una obra musical puede tener para cada receptor final del eventual público. Sin embargo,
la neurociencia denominada programación neurolingüística nos puede ofrecer una matriz explicada cercana de lo que cada obra puede llegar a detonar en el oyente, partiendo de que el intérprete sea lo más neutral y cercano al concepto inicial perceptivo del compositor. Hagamos un breve mapa partiendo de diferentes percepciones. Es por lo general, que el intérprete genere su repertorio con las obras musicales que se acercan más a su campo perceptivo, su gusto musical, de ahí, que la cierta neutralidad del ejecutante pueda ser un hecho positivo para que la obra del compositor tenga una mayor receptividad del público. Por ejemplo, si mi percepción dominante se realiza desde lo visual, un compositor como el barroco Antonio Vivaldi, moverá más fibras inmediatas en mí, que un compositor como J. S. Bach. Esto, dada la propia percepción dominante de cada compositor y cada receptor oyente, mientras Vivaldi era del tipo visual, y de ahí el poder descriptivo de su obra, Bach era audición pura, por lo que su obra tiene una perfección idiomática totalmente matemática. Beethoven, por ejemplo, sería el mejor ejemplo creativo senestésico, la densidad emocional de su obra aplica en ese concepto. Si yo, como intérprete soy más visual, seguramente la obra de Vivaldi traspasará mi propia esencia como un reproductor musical de contenido de su obra, por lo que el público tendría una cercana versión interpretativa de su obra. Sin embargo, cada oyente dentro de ese público, es al mismo tiempo un receptor que aplica su propio nivel de dominio perceptivo. Podemos tener dentro del público a personas con diferentes campos perceptivos, y esto no es algo tan encajonado, cualquier persona es un cóctel de recepción de la información captada del medio ambiente. En mis primeros años de concertismo, realicé una actividad para la Galería de Arte Nacional en Caracas, consistía en interpretar algunas obras, para que niños en edad escolar, crearan dibujos libres. Esa actividad se realizó en el marco de una exposición del artista plástico venezolano Miguel Fondángel, quien estuvo presente en la actividad. La intención, era hacer un estudio de justo, cómo se percibía el sonido y se recreaba en otro tipo de obras de arte. Años más tarde esta misma experiencia se llevó a cabo con escritores adultos. En aquel momento, cada obra que interpreté con la guitarra, fue escogida con diferentes planos perceptivos. La razón, era investigar si los niños como receptores de la información, podían captar y recrear una idea objetiva con el dibujo a presentar. El resultado fue literalmente asombroso. Yo, no podía dar el título de las obras, tampoco hablar sobre ellas, solo dar algún dato sobre cada autor. Interpreté obras de carácter visual, senestésico y auditivo. Es importante hacer notar que el artista plástico Miguel Fondángel, había estudiado algo de guitarra con el maestro Raúl Borges, fundador de la Escuela de la Guitarra Clásica en Venezuela, y, la obra pictórica que presentaba en ese momento, se asumía sobre papel de pentagrama, rayones y colores sobre partituras, sin el menor sentido musical de escritura. En síntesis, el resultado final de aquel experimento, fue que cada niño, captó una semejanza en su dibujo de la obra que escuchaba según su nivel de percepción. Lo más interesante, fue al abrir la carpeta de las obras que interpreté de Bach y Vivaldi, los dibujos dedicados a Bach, representaban edificios, ciudades, los de Vivaldi, paisajes de montaña. La carpeta dedicada a la única obra que conseguí para interpretar sobre Beethoven, para ratificar el concepto senestésico de su obra, se representó de modo más denso, en el plano familiar. No dudo, de diferentes maneras, yo mismo haya plasmado mi perfil senestésico visual en cada obra presentada ante aquella audiencia, pero el estudio corroboró, que existe una conexión de amplias proporciones que va desde la génesis musical del compositor hasta la captación que tiene el público final, y el papel del intérprete es ser puente de toda esa maravilla. En todo lo expuesto, se deduce el entrelazamiento cuántico. La capacidad de disociar nuestros sentidos ante un solo objeto, puede conducirnos a la comprensión total del mismo, y si tenemos a la carta, entre nuestras opciones, de modo simultáneo y a tiempo real, dentro de un marco de referencia, el poder de conectar cada ángulo, cada evento del objeto percibido, cada fracción de movimiento en múltiples sensaciones. Pudiéramos entonces cambiar la matriz de nuestra percepción a deseo y conducir a dicho objeto a la realidad temporal que deseamos. En nuestro caso, con la guitarra,
estaríamos ya no fijando una interpretación musical a un solo concepto, estaríamos liberando de la prisión mental que nos ha sido dada como legado a través de los textos, a la música, fluyendo por sí misma, e integrándose al conjunto de emociones con el cual cada persona del público va a traducir lo percibido desde sus receptores sensoriales. Un ejercicio que suelo realizar con cada obra que estudio, una vez la mecánica de la digitación fluye, es divorciar mi mente pensante de la ejecución de mis manos en el instrumento. Por ejemplo, puedo tocar una obra como El vuelo del moscardón, de Rimsky-Korsakov, en mi adaptación a plectrodedo en la tonalidad de la menor, mientras canto diferentes canciones con distintos ritmos y tonalidades, a diversas velocidades, ajenas totalmente a lo que mis dedos interpretan. Entonces tanto lo que ejecuto con mis manos, como lo que canto, deben tener cierto concepto musical, aunque disociados los elementos, intento que ninguna de mis alocuciones pierdan su nivel interpretativo, como si alguien estuviera escuchando 2 emisoras de radio a un mismo tiempo, en una sonando El vuelo del moscardón, en otra sonando Granada, del maestro Agustín Lara. Ciertamente es un ejercicio muy difícil, pero necesario para el logro de varios objetivos que procederé a enumerar. 1. En caso de interrupción, nuestro cerebro puede separarse del foco interpretativo para verificar que todo está correcto. Me explico. El flash de una cámara, la tos de alguien en el público, puede sacarnos de concentración. Al tener la capacidad de disociar y crear una conducta paralela, podemos revisar con nuestra vista cómo se encuentra la sala de conciertos sin dejar de hacer nuestro trabajo. 2. Al conectar nuestro foco mental al plano de ejecución, podemos dirigir la interpretación en tiempo real por caminos distintos, permitiendo que la música se experimente a sí misma, no encerrándola en un cubículo o presentándola como un cuadro dentro de un museo. 3. Al unir los puntos 1 y 2, tenemos la posibilidad de reconocer a nuestro público, medir su energía y tomar entonces un factor táctico con múltiples estrategias, para conducir nuestras interpretaciones a los senderos de información cuántica requeridos para conectar y transmitir la información emocional de la obra que interpretamos. Recuerdo que uno de los maestros que tuve el gran placer de ver, escuchar y percibir en concierto, fue el gran guitarrista francés Roland Diens. Cuántico sin duda, no presentaba programa fijo en sus recitales, por lo general mostraba un planteamiento más liberal y honesto, el de ir conduciendo a su público según iba él captando su energía. Aquella frase en el programa de mano de el concertista indicará su programa, en el caso de Diens, era muy tomada en serio. El hombre presentaba realmente todo un espectáculo artístico, visual por su temperamento y musical por su gran nivel interpretativo, siendo además gran compositor y arreglista con enorme capacidad de improvisación polifónica. Ese nivel, lo he visto en el guitarrista brasilero Marco Pereira, y en el joven maestro, también brasilero, Yamandu Costa. Excelentes ambos en nivel técnico e interpretativo, aparte del enorme placer que es verles interpretar la guitarra con tal facilidad, que cuesta creer que además puedan hablar el portugués, su primer idioma sin duda es la guitarra. Una recomendación hecha por Marco Pereira en alguna de sus clases magistrales, o al menos la que ofreció en la década del 90 en Caracas, Venezuela, fue la de estudiar por una semana cada tonalidad, abordar los modos griegos en cada una de ellas, todo el piso armónico y cuanta fórmula de escalas se pudieran trasladar a la guitarra, una semana, una tonalidad distinta. Al completar las 24 semanas, ese guitarrista, quien además debería trabajar lectura de primera vista, dentro de la tonalidad de la semana, armonización de escalas, figuras contrapuntísticas, acordes, alguna pieza para memorizar, tendría que internalizar cada sonido de tal modo, que con solo escucharlo se pudiera involucrar en el tema que estaba sonando, el oído a primera vista, dando como resultado en poco menos de 6 meses. Un cambio total para toda la vida de ese guitarrista. Hemos visto en este capítulo varios ejercicios, que en lo personal te recomiendo, algunos basados en mi propia experiencia, otros tomados de increíbles maestros que he podido seguir a lo largo de mi carrera como estudiante y profesional de la guitarra. Capítulo 6. El traslado de las emociones. Profesor Carlos Reyes. El que desee llegar al virtuosismo interpretativo, no solo mucha música tendrá que saber, sino que deberá estar también iniciado en todas las escuelas y todas las tendencias estéticas conocidas en su época.
Emilio Pujol. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Esa frase, de una canción infantil, nos va a ayudar a explicar un fenómeno de la capacidad de interpretación enorme que poseemos los seres humanos. Repitamos esa misma frase con diferentes contextos emocionales. 1. Triste. 2. Alegre. 3. Molesto. 4. Con duda. 5. Malicioso. Agregar una emoción a una frase hablada, no representa tanto problema para el intérprete, aunque la emoción no tenga nada que ver con el contenido de la frase. Se empieza a dificultar este asunto cuando anexas el sentido melódico, porque la línea melódica está definiendo en sí misma una emoción, entonces tenemos al concepto interpretativo musical un tanto limitado en la estructura propia del sonido. Bien sabido es, o, por lo menos se ha generado una matriz sobre esto, que las escalas en tonalidad mayor, tienden a sonar felices, a fiesta. En cambio, las escalas en tonalidad menor, tienden a ser utilizadas para representaciones melancólicas, y si se le quiere dar un sentido más heroico, basta con tocar aires o movimientos más vivos en dicha estructura tonal. Si tocamos entonces la melodía del tema infantil, Los pollitos dicen, nos encontramos con una escala mayor, lo que nos da prácticamente una sola vía interpretativa de plano. Podemos tocar la melodía, sin cambiar un solo intervalo o nota, proyectando las emociones que vinculamos en la frase hablada con anterioridad y obtener los mismos resultados interpretativos, la misma calidad de expresión emocional. Ciertamente es más complejo para un guitarrista, un músico en general, entonces lograr conectar todas las emociones al evento requerido por la expresión, y más, hacer que su público experimente cada sensación impulsada desde el fuero interno del intérprete. Sin embargo, ciertamente existen artistas de la guitarra capaces de movernos las fibras con sus interpretaciones, pero, la mayor parte de veces, es un evento casi de pura suerte, o como suelo llamar, la tormenta perfecta, un buen día para el intérprete, un público conectado a justo esas emociones, excelente soporte acústico. Francisco Sánchez, Paco de Lucía, se refería a lo siguiente: para mí, la inspiración está conectada a tener un gran sonido de apoyo, si la acústica es buena, tienes como resultado casi inmediato la inspiración para tus interpretaciones. Es decir, el maestro asumía que la inspiración es algo derivado de un efecto físico, no de índole intelectual, espiritual o emocional, sino de cómo tus sentidos perceptivos captan la relación del medio en el cual se va a expresar el artista. Aunque la frase de los pollitos dicen, siendo la letra de una canción infantil, puede sonar incoherente al receptor cuando se recita de modo emocional ajena a su condición inicial, el oyente se tiende a conectar con la emoción interpretada más que con la letra de las oraciones. Esto da cierta esperanza a quienes interpretamos a través de la guitarra, porque dependemos de la franqueza de nuestros dedos para emitir oraciones y frases sin palabras, ayudados por el soporte armónico que el compositor haya utilizado en bien de su discurso melódico. El problema es que seguimos limitados en la estructura melódica, la cual, sin embargo, puede aparecer de distintas maneras, con pequeños cambios rítmicos o de acento, de dinámicas, de paisaje armónico, como ya mencioné, o el uso de figuras contrapuntísticas para hacer frente a la dictadura estructural de la tonalidad, lo que significa que requerimos de mayores herramientas para considerar el cambio mecánico de una emoción requerida por el intérprete, y no siempre se nos es permitido jugar a razón de esto. El respeto al estilo de una época o de un compositor se fundamenta en la estructura estilística y la estética de estos. El guitarrista inglés David Russell indicaba que como práctica, el guitarrista debe aprender a improvisar dentro del estilo del compositor que interpreta, esto a razón de las posibles lagunas mentales que bien pueden suceder al guitarrista en medio de una ejecución por la presión nerviosa que significa ser el centro visual de un público. En dicho caso, de una laguna mental, si el guitarrista ha jugado improvisaciones en torno a las obras que ejecuta, respetando el estilo de cada compositor o de la época, tiene como posible salvación, tomar atajos hasta recuperar el camino perdido. A lo cual, y sin dejar de tomar en cuenta el nivel de estrés que esto significa, todos sus sentidos, audición, visión, tacto y propiocepción del intérprete habrían de estar en un, ahora, permanente, concentrado mientras busca en los archivos mentales de su engrama cinético, memoria muscular, con gran velocidad,
una ruta para retomar la obra que originalmente interpretaba y lograr que su público no sienta el vacío producido por ese limbo, así como el rompimiento de estilo. La preparación del guitarrista frente a su repertorio debe ser entonces mucho más compleja que lo tradicionalmente convenido en las escuelas de música y conservatorios, debe ser un trabajo, al menos en un cierto periodo de iniciación, multidimensional para enfrentar cada obra a interpretar, al menos mientras dicho hábito de estudio se internaliza y se vuelva tan natural que el procedimiento no se haga notar. La mecánica de nuestros dedos puede fallarnos a todos, no por una disposición física, a menos sea esta una razón real dada por diferentes eventos circunstanciales o no, como alguna enfermedad degenerativa o algún accidente que implique nuevas dificultades en los movimientos de nuestras articulaciones, sino por nuestro sistema de engranaje de cada fragmento a memorizar dentro de una obra musical. El modo en el que vinculamos todo nuestro registro de percepción y asimilación de anclaje a un solo hecho, la obra a interpretar. La curva de aprendizaje del guitarrista también delimita sus posibles vacíos, por lo que los músicos en general, si no son buenos lectores o improvisadores, tienden a convertirse en un reproductor musical humano perenne, siempre interpretando el mismo repertorio, y esto sucede también porque sus métodos de montaje de obras, consumen su tiempo y energía, limitándole a lo ya conocido. Como decía en el prefacio de este libro, después de cumplir los 19 años de edad, perdemos una cantidad importante de neuronas a diario, distribuidas en nuestros 64 sectores del cerebro. Si no cultivamos desde temprana edad nuestros talentos, con los recursos educativos más adecuados, nos topamos con ciertas limitaciones, se irá borrando información de aquello que el cerebro nota no utilizamos, lo mismo que sucede cuando enfrentamos cambios de paradigma, nos paralizamos. Debemos, no solo enfrentar la realidad de que a lo largo de nuestra vida, perdemos información obtenida con nuestras capacidades perceptivas por su posible inutilidad en nuestra experiencia de vida, sino que además nuestra curva de aprendizaje se reduce, lo que significa que no podemos hacer cambios de disco duro y reiniciar la máquina como si estuviera nueva. La buena noticia, es que si podemos rediseñar nuestros recursos de asimilación del aprendizaje para así obtener rendimientos más favorables que nos permitan una mayor permanencia en el proceso artístico, un aumento de posibilidades cuánticas, diferentes procesos para lograr en menor tiempo mayores y mejores resultados. Si nos comparáramos con un teléfono inteligente, respecto a uno de primera generación, analógico, hoy, tenemos la posibilidad de ingresar a nuestro sistema cerebral y físico una gran cantidad de información, las aplicaciones necesarias y a gusto de consumidor. Por ejemplo, podemos anexar diferentes técnicas guitarrísticas, estudiar y conocer a través de plataformas como las redes sociales múltiples formas de tomar la guitarra, de pulsar, de armonizar, de digitar obras, escuchar distintos sonidos, interpretaciones. Eso, aunque a muchos parezca increíble, solo un par de décadas atrás era algo casi imposible de imaginar. Antes, éramos como los primeros teléfonos celulares analógicos, las aplicaciones venían de paquete. Íbamos a nuestra escuela de música o conservatorio a estudiar concienzudamente con nuestro maestro, que había estudiado igualmente a puerta cerrada con el propio. Así, siguiendo una tradición, lo que nos conducía irreparablemente a tomar la guitarra del determinado modo que la escuela así lo consideraba con gran celo profesional. El resultado, una larga fila fotocopiada de guitarristas que solo interpretan el mismo programa y de la misma manera, como si no existieran formas distintas de interpretación o recursos técnicos para explorar. Ahora, no es que por ser como los teléfonos de nueva generación, tenemos al toro agarrado de los cuernos, aunque podemos escoger qué tipo de aplicaciones deseamos forme parte de nuestro contenido, técnicas, escuelas. En la era de la información se liberaron las ataduras escolásticas, un joven puede aprender bastante a través de tutoriales sin siquiera tener que saber leer partituras, aunque ciertamente se estaría limitando en opciones de desarrollo al carecer de tan importante aplicación como lo es la lectura musical. En sí, aunque lo escolástico representa un dogma, y, el paradigma de la liberación de la información es también un concepto limitante si no se tiene la dirección adecuada para asumir un buen set de aplicaciones en nuestro desarrollo musical, o dicho de otro modo, de nada vale que tengas en tu teléfono una aplicación sobre finanzas si eres un desastre con estas.
Debemos poseer estructuras sin forma, capacidad de cambio de nuestras columnas de desarrollo cuando nos sea necesario utilizarlas. Un guitarrista completo, cuántico, empieza por ser integral, tiene un buen set de documentación técnica en diferentes escuelas de la guitarra, no posee estilo más que el propio, dejándose seducir al canalizar el estilo de otros sin perder su propia personalidad musical, artística. Con su esencia intacta, el guitarrista cuántico puede lograr penetrar en sus interpretaciones y sacar la personalidad del compositor a flote, trasladarla al público y convertirse en el alma de cada persona en su aforo, encender su imaginación y trasladar la información cuántica a la realidad de cada persona asistente a su concierto. Como decía, el guitarrista cuántico empieza por ser un guitarrista integral, y esto se debe a un principio de búsqueda del recurso técnico adecuado a su conciencia interpretativa. Tal como lo expresa la frase del maestro Emilio Pujol en la presentación de este capítulo, el guitarrista debe explorar en toda la fauna y flora técnica de su instrumento, pero iré un poco más lejos en su apreciación, ya que, más allá de saber utilizar distintas técnicas, se trata de lograr mezclarlas a voluntad y en tiempo real. Es usual que el guitarrista de la escuela tradicional, clásica, haga anotaciones de todo tipo en las partituras que estudia. Estas partituras rayadas, coloreadas, y a veces llenas de café, si bien indican a un maestro que el estudiante ha estado revisando posibilidades, no debería ser un hábito de por vida para el futuro guitarrista profesional, el cual debería ir a tiempo real en su conexión cuántica, ser el momento exacto, el ahora en plena interpretación, donde la música por sí misma indica el camino a través de las emociones que el artista requiera involucrar. La música no es una postal con un bello paisaje sin movimiento, la música es ese paisaje en vivo y directo, es ahí a donde debe dirigirse el músico en su interpretación. Rayar una partitura y mantener perennemente la misma interpretación una y otra vez, es limitar las otras tantas posibilidades de la obra que se pretende interpretar. Muchos músicos, por otro lado y muy exageradamente, están en contra de las grabaciones discográficas, alegan con cierta dosis de verdad que la música no es un cuadro expuesto en un museo, que la música es un ser vivo y grabarla en una placa discográfica es como retirarle el alma, pero no concuerdo en esta apreciación. Dado que tal como cuando se nos toma una fotografía, estamos experimentando un breve lapso de la vida, lo mismo sucede con la música al ser grabada, el intérprete busca hacer un retrato de millones de diferentes posibilidades expresivas al momento de su grabación, y al instante las vive, las siente, pero esto no es lo mismo que la pretensión de fijar a la música a un solo plano expresivo cuando se está en vivo y directo, esa es la diferencia. Es por este motivo, que el mejor conejo que se puede ofrecer a un estudiante de música al abordar una partitura, es, escucha varias interpretaciones, absorbe lo que te conecte más y crea en principio un modo tuyo con ese rompecabezas, ya luego sigue jugando y rompe esas reglas que te construyes, evita fijarte en una sola interpretación de esa obra. En mi proceso como artista, en mi experiencia de vida como concertista, sin duda el lapso que estuve como integrante del dúo, Intermezzo, junto al maestro mandolinista, cuántico sin lugar a dudas, Iván Adler, 1958 a 2002, pude construir una idea amplia de los procesos interpretativos de la música. Recuerdo como en principio y frente a las partituras, mi proceso fue evolucionando, de ser un adicto a anotar cada indicación en la partitura creyendo que se fijaría Iván en un mismo perfil interpretativo, a simplemente leer las notas y conectar con la mente de Iván, saber cuándo y dónde haría un cambio drástico del tempo, o de dinámicas, o de fraseo, dejando a la música ser, experimentarse a sí misma. En algún momento, en un ensayo, quise explicar a Iván el contexto rítmico de una obra compuesta por mí, cuando me quise poner intelectual buscando los términos más redundantes de la verborrea musical, Iván sabiamente me dijo, Carlos, cállate y hagamos música. Y la música se explicó a sí misma. La guitarra de Alirio. En el año 2018, estuve trabajando como profesor en primaria en un colegio de Ledo Aragua, cerca de donde vivo. Fue una hermosa experiencia llena de mucho aprendizaje el poder compartir con los niños algo de mi experiencia musical. Mi coordinadora de área, la profesora Irama Acuña, me sugirió una actividad como cuentacuentos, a lo cual transformé algunos relatos para adaptarlos al programa del proyecto de aula de cada profesora.
Así tomé un cuento llamado, El arpa de Peibot, un cuento de J. Félix Lapierre, París, en un cuento más personal. Transcribiré en breve cómo era aquella adaptación, la cual iba con diferentes efectos sonoros en la guitarra y algo de histrionismo de mi parte. Era un pueblito hermoso, con un gran árbol de fruta dulce y deliciosa, pero el fruto de ese árbol era mágico, ya que su sabor podía cambiar a gusto del paladar del comensal, podía saber a cualquier otra fruta, o a una ensalada de gallinas si el que la comía deseaba que fuera ese su sabor. Era este un pueblito de gente muy trabajadora, que no dejaba toda la labor de alimentarlos a aquel maravilloso árbol, sino que en sus alrededores habían hecho crecer una economía muy estable, rentable. Sucedió un día algo impensable, un mal gobernante decidió que aquel árbol tenía que ser expropiado, sacándolo de raíz y trasladándolo al jardín de su lujosa casa, insinuando que no solo aquel pueblo debería ser dueño de tal maravilla, que había que compartirlo con el país entero. Pero aquel gobernante solo lo trasladó para vender los frutos al mismo pueblo que antes lo tomaba cuando había alguna necesidad imperiosa, siendo el resultado que, además de quebrantar seriamente la economía de aquel pueblo, el árbol de los frutos mágicos se secó por completo. El pueblito y todo el país se empobreció gracias a la maliciosa actividad de aquel gobernante, quien fue depuesto cuando todos los poblados de aquel país decidieron que su maldad era suficiente. Sin embargo, ya era un país árido, seco, y entre ese desastre, aquella mágica planta había desaparecido. El hombre más sabio del pueblo, había guardado una semilla del árbol, la leyenda aseguraba sin embargo, que solo un músico de dotes plenas, podía revivir la magia de aquel árbol si lograba hacer su música con un instrumento hecho de la madera del árbol original, el que se había secado en la casa del mal gobernador. Rescataron lo que quedaba de madera del que había sido un frondoso y hermoso árbol y construyeron una guitarra. Sembraron la semilla y esperaron. Ese era un país muy dado a la guitarra y se aseguraban así, que entre tantos guitarristas tendría que existir alguno capaz de obrar el milagro, revivir la magia del árbol de los frutos mágicos. Así, colocaron una tarima al lado del antiguo terreno en el cual estuvo sembrado el árbol original, donde habían sembrado la nueva semilla. Llegaron muchos guitarristas, algunos muy prepotentes, con un recorrido musical ciertamente envidiable para muchos, habían tocado alrededor del mundo en las mejores salas de concierto y veían aquello como un evento étnico, pueblerino, mágico religioso, nada relevante para sus carreras, pero quizás movidos por su ego, y hacer algo de turismo, decidieron ofrecer sus recitales. El resultado, sin embargo, era catastrófico, apenas empezaban a tocar la guitarra construida con la madera de aquel árbol, salían de ella sonidos terroríficos, como gritos de desespero, que aparte de hacer sangrar los oídos de los asistentes al concierto, secaba casi de inmediato cualquier otra planta sembrada por aquellas personas. Ya habían pasado meses y cientos de guitarristas, con un resultado terrible, un pueblo que casi no tenía ya tierra sana para sembrar. Un día, llegó al pueblo un hombre de cierta edad, que fue directamente al lugar del árbol, la guitarra construida con aquella madera la tenían dispuesta a cualquiera que siendo guitarrista quisiera ejecutarla, sin embargo, ya no se reunían personas alrededor de los intérpretes, de hecho, casi le habían tomado cierto recelo a quienes siendo guitarristas se habían acercado a aquella guitarra construida con su ya también casi olvidado árbol de los frutos mágicos. El hombre, sin previa presentación curricular, ni público, empezó a tocar aquella guitarra que ya, y de inmediato, no chirrió, no produjo aquellos fantasmales y demoníacos sonidos, en cambio algo maravilloso estaba sucediendo, en fracciones de segundos la tierra árida se humedeció y empezaron a salir de la tierra nuevos brotes, y lo que jamás nadie hubiese imaginado pasó entonces, en tan solo minutos mientras sonaba toda aquella música que era la naturaleza misma, la madre tierra en pleno y explicándose a sí misma, recreó al árbol mágico, había renacido de nuevo con sus fantásticos frutos. Aquel pueblo que no daba crédito a lo que veía y escuchaba. A todo aquello que sentía, con lágrimas en sus ojos se acercó a aquel hombre, quien dijo llamarse Alirio cuando le preguntaron su nombre, agregando solamente lo siguiente: mis colegas, todos grandes guitarristas, solo fallaron en una cosa, lo esencial, yo no hice nada especial, pero me di cuenta de este detalle, cuando ellos pasaban a tocar este maravilloso instrumento,
intentaban expresarse tal y como lo aprendieron en sus respectivas escuelas, yo en cambio, solo dejé que la guitarra expresara su propia música, fui su canal, no intenté domesticarla con reglas de la academia, sino que me dejé gobernar por ella. Eso es un guitarrista en nivel cuántico, un guitarrista conectado al todo, siendo un canal y no un controlador de la expresión, es alguien fluyendo en tiempo real conjuntamente a la música que interpreta, dejando que ésta se explique por sí sola y conecte todas las emociones existentes. Bien, ese cuento ciertamente pudo haber sido contado como el original, pero con mis breves adaptaciones, quise hacer un homenaje al maestro Alirio Díaz, quien sin duda fue un guitarrista de nivel cuántico. Y de quien sabemos además, con todo y su fama internacional, no perdió jamás la humildad, siendo además consecuente con conciertos en su aldea nativa, en Carora, Edo Lara. El cuento además, me permitía evocar algunos conceptos sociales, económicos y políticos como moraleja, pero lo principal estaba en la leyenda de aquel músico que permitió la conexión más allá de su propia necesidad de expresión, siendo uno con el todo, al igual que el árbol del cuento, con sus frutos de 1000 sabores, a gusto de cada paladar. Ahora bien, volviendo a la práctica de, los pollitos dicen, recuerdo como el maestro mandolinista Iván Adler y mi persona practicábamos un ejercicio que ayudó mucho al logro de esa conexión telepática cuántica. El ejercicio era algo sencillo, colocábamos las sillas a contraespaldar y producíamos de modo intercalado una sola nota. No teníamos que definir cuál era la nota ni mucho menos, sino, escuchar, yo diría más bien, sentir, la intención con la cual había sido tocada esa breve nota, era como un juego de telepatía que dio como resultado una conexión interpretativa muy vinculada, donde ambos íbamos construyendo la música según ella misma nos indicaba el camino. Esas breves mismas notas musicales interpretadas con diferentes intenciones emocionales, la cual teníamos que definir, era el equivalente a algo que escuché decir al maestro David Russell en una clase magistral. Cuando vayas a repetir la frase, no suene igual, sé reiterativo, no es lo mismo pedir a una persona que se siente, a ordenarle que haga lo mismo. La diferencia, es que Iván y yo, no emitíamos juicio en nuestro ejercicio, era algo más simple y complejo, la ejecución de una única nota, en un mismo pulso de tiempo, sin cambio rítmico, pero teníamos que conectar con la intención de la interpretación de aquella nota. En meses de práctica pasamos con un porcentual de 100% a obtener en principio un 20% de efectividad y mejorar paulatinamente a un 95% de recepción de la sensación emitida por el otro. Este ejercicio se establece como un efecto de la física de mecánica cuántica, el traslado de la información emocional es un efecto producido en un qubit, la unidad mínima de información cuántica. Existen muchos ejercicios que podemos poner en práctica diaria con la guitarra o sin ella, y que nos pueden acercar al evento de la interpretación musical en su nivel cuántico. Ya ha quedado demostrado por el Dr. Jorge Quinn en capítulos previos, como los aspectos físico, anatómico y fisiológico pueden a través de la física cuántica, permitir un convenio con la física clásica, esto, para explicarlo de otro modo, es la adaptabilidad inmediata del guitarrista a distintas posturas y técnicas, así como a la amplificación de su integralidad como ejecutante de distintos tipos de guitarras, escuelas y formatos de cámara. Sin embargo, haré un breve esquema, un resumen de mi plan de estudio al abordar un repertorio nuevo, tanto de mi autoría como de otros compositores. El presente, es un plan de estudio básico, que puede servir de enfoque e inicio al estudiante, y al maestro que imparte clases si desea organizar su esquema de trabajo. Revisión previa a la lectura, sin tocar el instrumento. Análisis visual desde la partitura. Contexto de la estructura general de la obra. Análisis de entorno armónico, reconocimiento de acordes, enlaces armónicos, cadencias, las progresiones utilizadas en cada sección, estructura de las posiciones e inversiones usuales utilizadas en la obra, acordes abiertos o cerrados, textura contrapuntística, tonalidad, modulaciones, rango entre la nota más alta a la más grave, escalas ascendente o descendentes que produzcan cambios en las posiciones dentro del mástil. Adornos, apoyaturas, grupetos, etc., dinámicas, reguladores, matices. Forma, repeticiones y llamadas. Movimiento y expresión. Método práctico.
solfeo de los contenidos de cada plano melódico, incluyendo notas en contrapunto y bajos. Fraseo, marcaje de las comas de respiración, acentos, dinámicas. Mecánica, prever las posibles técnicas funcionales a ciertos pasajes dentro de la obra. Solfeo rítmico, figuraje, metrónomo. En lo personal, me inclino más por la audición interna. Como practicante de la guitarra, conservo en mi memoria todo el rango de su sonido, como la sonoridad de sus acordes, altura de las notas, etc. Esto me permite imaginar la ejecución de las posiciones con su sonido de guitarra incorporado. De ese modo tengo un mapa conceptual de la obra tanto desde mi visual, como desde mi memoria auditiva. Sin embargo, hay quienes prefieren hacer el solfeo cantado, para determinar así algunos puntos de conexión entre las frases a través de la propia respiración. De cualquier modo, lo importante en uno u otro caso, es hacer un referencial de la obra. Si yo pidiera a cualquier estudiante, que desarrolle en diferentes puntos de la tastiera la melodía de un tema que le sea conocido, desde cualquier nota dada por mí, de seguro lo haría sin problema, lo que quiere decir que muchos de los inconvenientes de la lectura a primera vista vienen de una desconexión, o una falta de entrelazamiento cuántico, si se puede decir de este modo, con la pieza o fragmento musical que se va a leer. La asociación es entonces clave para crear cierto nivel de comprensión de lo que se va a experimentar en la lectura a primera vista. Reconocimiento. Lectura a primera vista. El estado alerta de los receptores, la percepción sensorial y extrasensorial. Directamente en el instrumento, las siguientes prácticas: línea de tiempo, periferia, lectura adelantada, memorización previa de la primera frase. Método práctico sobre la línea de tiempo. Uso del metrónomo. Mi medida estándar para leer a primera vista es de 60 a 80 bits por minuto. Dentro de una orquesta suelen desarrollarse tres secciones: lectura de reconocimiento, lenta, de afianzamiento, velocidad estandarizada entre 60 a 80 bits, y a la velocidad exigida dentro de la obra, para pasar luego al trabajo técnico. Método práctico sobre la periferia. Ubicación del foco visual en el centro de cada línea de pentagrama. La periférica ocular debe lograr un reconocimiento entre las alturas, ubicación de las notas y la rítmica utilizada en cada compás, todo esto sin mover el foco ocular de la línea central. Como práctica, se debe iniciar en proceso horizontal, entre dos compases, colocando el foco visual en la línea divisoria del compás, luego, ir ampliando a 3 y 4 compases. En proceso vertical, la periferia se entrenará de forma más compleja ya que es entre pentagramas, generando una línea invisible entre dos sistemas. El ideal, sería lograr una fotocaptura mental de toda la página mientras se ejecuta. Este es el tipo de lectura pianística. Una línea central imaginaria entre las dos claves. Método práctico de la lectura adelantada. Consiste en prever el primer compás, y mientras se está ejecutando, ya la visual debe estar ubicada en el siguiente compás, memorizándolo. Es un tipo de lectura cuántica si se quiere, ya que, el cerebro debe funcionar en tres planos: el muscular que ejecuta el primer compás, con una resultante auditiva, y la visual que conjuntamente se recrea en un análisis de posibilidades cuánticas, posición, digitación, etc., en el siguiente compás, o compás por delante. El trabajo debe ser escalado, iniciar la lectura adelantada por figuraje dentro del mismo compás, es decir, si en el primer tiempo se tocan dos corcheas, en el segundo tiempo se lee un tresillo o cualquier figuraje que le siga, por ejemplo. Algo como esto: visual, 1, 2, 3, 4. Manos, 1, 2, 3, 4. Luego, ir ampliando los tiempos de cada compás. Visual, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Manos, 1, 2, 3, 4. Método práctico para la memorización previa de la primera frase. Un tanto más complejo al recurso anterior, el lector con mayor madurez en el proceso, debe memorizar y ejecutar la primera frase mientras se adelanta en reconocimiento visual a la siguiente. En este caso, va un grado más allá del ejercicio mecánico de la lectura adelantada, ya que el lector debe recordar el sentido de la frase, sus acentuaciones y comas de respiración.
Es por ello que la primera etapa del solfeo o la audición interna es tan importante, porque para el guitarrista es mucho más sencillo abordar la memorización de una frase conociendo de antemano su contexto general. Previsión y predicción. En el proceso de la lectura adelantada, bien podemos dar algún atributo de entrelazamiento cuántico. Podemos prever las notas que se ejecutarán en la lectura adelantada con gran eficacia o certeza, sin embargo no sería más difícil predecir el tipo de variaciones sensoriales que aplicarán en la expresión de cada intérprete ante la frase a devenir, aun y siguiendo un patrón de conducta determinado en los matices, dinámicas y acentos, o en la velocidad estándar de su fraseo. Incluso estando dentro de una orquesta o grupo de cámara bajo la guía de un director, cada músico, aunque suene vinculado al conjunto grupal u orquestal y mantenga una misma línea en su interpretación, dirigida, dará a colación cambios entre una ejecución y otra. Y eso, es lo que conocemos como, componente humano. Sea esta aleatoriedad tal vez el mayor enigma a descubrir dentro de la física cuántica aplicada. Montaje técnico, el ensamblaje y análisis consciente. En este punto, el guitarrista ha decidido montar la obra para sumarla a su repertorio. Estudia la digitación y los métodos de pulsación en búsqueda de la fluidez técnica de la obra, de igual modo, inicia un proceso consciente de interpretación, estilo, estética, dinámicas y permisos expresivos dentro del estándar. Método práctico digitación. Lo regular, es la búsqueda de la fluidez y la coloratura de cada frase, la respiración y el logro de la manutención de cada voz producida en los lapsos establecidos por el compositor, así que el ensamblaje de la obra parte del concepto técnico, de la buena postura en las manos, el cuerpo todo del guitarrista, el recurso técnico dominante dentro de la obra, es decir, si son arpegios, escalas o bloques acórdicos. Por lo cual, el guitarrista debe poseer un set amplio de recursos, conocimientos de diferentes disciplinas escolásticas para hacer el frente técnico a la obra que está en el proceso de andamiaje. Lo primordial, sería la búsqueda de la memorización efectiva. Para ello, el músico puede vincular primeramente un reconocimiento del mapa armónico de la obra, un previo análisis con la debida formulación en cifrado sobre cada cambio armónico, encontrar a su vez la constante rítmica de la obra y realizar un solfeo acompañado. Cantar la melodía de la pieza y acompañarse con la guitarra. De ese modo, va a ir construyendo el puente hacia el proceso subconsciente. Sin embargo, en este punto, hablamos del engranaje técnico de la digitación, por lo que para acelerar el recurso de la memorización, el primer paso sería llevar la digitación a su mente. Retomemos la partitura de Los pollitos dicen. Conoces la melodía y muy seguramente los acordes con los cuales armonicé la primera frase de este tema infantil. Teniendo ya un mapa melódico y armónico de la pieza, solo faltaría organizar en tu mente la digitación en base a las inversiones necesarias para dar canto al bajo, o a la voz intermedia. En un proceso más de desarrollo de la memoria fotográfica, al mantener la imagen de la partitura en tu mente, puedes permitirte un acceso constante a la información para crear todo el rango de digitación posible. Esto se logra desde el preanálisis, pero se refuerza con un recurso llamado fotolectura. La fotolectura es un método creado por Paul Schiele, aunque para muchos es una especie de pseudociencia. En lo personal sí considero su fiabilidad, ya que se han registrado casos de personas con una enorme memoria visual, capaz de dibujar con exactitud lo apenas visto de diferentes escenarios. En la serie de técnicas planteadas por Schiele, nuestra concentración debe crear un vacío. Ese vacío se configura cuando equilibras por medio de la visual tus dos polos cerebrales logrando una conexión entre consciente y subconsciente. El proceso sería este. 1. Preparación. Disposición del ambiente para lograr un estado ideal de relajación y concentración. 2. Prelectura. Exploración previa del texto, lo que hacemos en nuestra primera fase de preanálisis sobre la partitura. 3. Fotolectura. Fotografía mental de las páginas de un libro de texto o para nuestro caso, la partitura. 4. Activación. Uso de mapas mentales y otras técnicas de activación. 5. Lectura rápida. Rápida relectura del contenido, de principio a fin y sin detenerse. El punto número 3 lo has vivido sin duda, en momentos en los que tu vista se encuentra ubicada en la nada, desenfocada, la sensación cerebral es de paz, no pasa ningún pensamiento por tu cabeza, estás en la nada.
Ese vacío es aprovechado como una ventana al subconsciente. Aunque el método de la fotolectura ha sido discutido por falta de pruebas y tachado de pseudociencia, dentro del aspecto musical no solo estamos utilizando nuestra visión dentro de los procesos de memorización, sino una gran amplitud de sentidos, oído, memoria muscular, engrama cinético, y muchos conceptos referenciales sobre la obra que estamos estudiando, por lo que en lo personal sí he obtenido algún beneficio en la práctica de la fotolectura. Una vez tengo la partitura dispuesta en la biblioteca de mi mente, mi siguiente trabajo será escribirla de memoria, de tal modo que refuerzo en dicha actividad la información registrada en mi subconsciente. Una vez he logrado este esquema, puedo hacer maravillas con esa partitura fotografiada en mi mente subconsciente y recuperada a deseo por mi mente consciente, desde realizar adaptaciones a mi digitación inicial, a generar arreglos, rearmonizar, orquestar, ubicarme rápidamente en su funcionamiento técnico, improvisar dentro de la estructura de la obra, del estilo del compositor, desglosarla, llevarla a su mínima expresión celular y ampliarla para denotar algún detalle. Siendo muy honestos, este es un proceso que lleva sus años de práctica, pero te aseguro que la recompensa por la paciencia y fidelidad a dicho proceso es muy buena. Proceso interpretativo. Una vez, mi proceso de estudio de la obra ha pasado por las 3 secciones anteriores. 1. Revisión previa a la lectura. 2. Reconocimiento. Lectura a primera vista. 3. El ensamblaje y análisis consciente. Paso entonces a la liberación cuántica, y es este un proceso mucho más de índole filosófico en principio, si se quiere. Me permitiré, para explicarlo mejor, tomar un escrito de mi maestro espiritual, Bruce Lee, que sirve de analogía para el caso. Es esto un poco de lo que hacemos en el sistema Confúcica, crear o considerar estas analogías entre la música y las artes marciales. Este escrito sobre el Jeet Kune Do, Camino del Puño Interceptor, realizado en 1965, dice así. A muchos instructores de las artes marciales les gustan las formas, taos, quens, katas, etc., y cuantos más complejos y bonitos sean los estilos o sus técnicas, mucho mejor. Otros están obsesionados con los superpoderes como el Capitán Maravillas o Superman.